Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a nuestra jornada de entrevistas de psicólogas en la investigación. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con la doctora Lupita Acle y bueno, con ella dar continuidad a nuestra jornada de entrevistas de psicólogas en la investigación, que como ustedes saben está coorganizada por el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y por el Grupo Especial de Mujeres en Análisis de la Conducta, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta. La doctora es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, también es licenciada en Logopedia por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica y doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2006 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM, y en 2013 el Premio Social de la Sociedad Mexicana de Psicología en la categoría de docencia. La profesora actualmente está adscrita a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, perteneciente a la UNAM. Es profesora titular C en la coordinación de posgrado de esa facultad. También es tutora del programa de maestría y doctorado de la misma universidad desde hace ya bastantes años y es tutora externa del doctorado interinstitucional de educación de la Universidad Iberoamericana, Puebla. También ha participado en diversos planes de estudio relacionados con su área, que es la educación especial, tanto a nivel pregrado como posgrado, y ha tenido una participación activa en la formación de recursos humanos, también a nivel maestría, doctorado y pregrado, y ha dirigido, por tanto, trabajos en esos niveles. Es autora de diversos libros, entre ellos Problemas de Aprendizaje, Enfoques Teóricos, de la UNAM, editado por esta casa universitaria, y ha sido también coordinadora de otros tantos libros, entre ellos el titulado Resiliencia en Educación Especial, una experiencia en la escuela regular, de 2012, y publicado también por su casa de estudios en colaboración con GEDISA. También ha sido autora de diversos capítulos del libro, también sobre los mismos temas de educación especial, y publicado también por organismos importantes como la NUYES y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el 2013. Ha sido autora de diversos artículos en distintas revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional, así como les decía, como de diversos capítulos del libro. Actualmente es responsable de la Unidad de Investigación, Psicología, Educación y Sociedad, aprobada en el 2008 por el Comité de Investigación de su facultad, en la que se conjuntan distintas líneas específicas de investigación, siendo responsable de la línea de modelo ecosistémico de riesgo, resiliencia en ámbitos de inclusión educativa y social. Sus contribuciones científicas en el ámbito de la educación especial las inicia como investigadora independiente desde la década del 80, y las cuales han continuado a través de alrededor de 14 proyectos financiados. El más reciente es el de perfiles diferenciales cognitivos y académicos de alumnos de primer ciclo de primaria con requerimientos de educación especial y su relación con factores de riesgo personales, escolares y familiares. Desde el 2007 inició una colaboración en el proyecto internacional Violencia Escolar, Discriminación, Bullying y Responsabilidades, coordinado por el doctor José León, espero pronunciarlo bien, Krolik, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Como ven, la doctora tiene una amplia trayectoria en lo que se refiere a cuestiones de educación especial, y es un gusto para nosotros que nos haya hecho un espacio en su agenda para poder platicar con ella hoy, conocer un poco más de su experiencia como investigadora y de los retos que esto ha implicado a lo largo de su trayectoria. ¿Cómo surge, doctora, su interés por la investigación y si hubo alguna mujer o alguna figura en particular que la haya inspirado? Pues buenos días y un agradecimiento por esta charla. Pues mira, yo
en realidad no es que haya habido alguien en específico que me haya inspirado. Yo diría que fue mi propia trayectoria profesional la que me fue llevando. Esto es, cuando yo regreso de hacer mis estudios en Bélgica, tuve la fortuna de ingresar a la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que en ese momento estaba el plan de estudios en vías de ser elaborado y aprobado por el Consejo Universitario. Una vez aprobado, es un plan basado en un sistema de enseñanza modular y dentro de los principios de enseñanza modular tiene 3 aspectos que para mí han sido y siguen siendo fundamentales. Uno, lo que concierne a la integración, investigación, docencia, servicio, ¿verdad? Que implica articular estos 3 grandes constructos, la vinculación teoría con la práctica y la solución de problemas sociales. También está la interdisciplina, que tiene un poquito más de nivel de complejidad. Dicho esto, cuando se elabora el plan de estudios en los 2 últimos semestres, estaban centrados en investigación, mientras cuarto y quinto, que era el área educativa, estaba en escenarios reales, íbamos, por ejemplo, a guarderías públicas, escuelas públicas, a centros de educación públicos, etcétera. Sexto y séptimo era en área clínica, de psicología clínica, pero octavo y noveno estaban centrados en investigación, y entonces yo tuve la fortuna de dar clase en ese nivel. Esto implicaba empezar, ¿verdad?, a idear y planear investigaciones que se hacían conjuntamente con los alumnos. Y es ahí donde yo me empecé a clavar en esto. Podría decir que esos fueron como mis primeros pininos y el abrir los ojos a las posibilidades que te da la investigación y sobre todo en equipo, ¿no? Una investigación que uno arma con estudiantes, pues es distinto cuando tú la armas solos, ¿verdad? Porque tus alcances de lo que puedes lograr van a ser siempre mayores. Entonces yo diría que esta inmersión, digamos, en este nuevo plan de estudios, en este sistema modular, fue lo que a mí me empezó a marcar mi camino. Digamos entonces que ese fue el primer acercamiento como tal a la investigación o como descubrió esta área. Exacto, exacto. Y sobre todo trabajando, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, piensa en 1978, 79, 80, no ahorita, está en una zona de vulnerabilidad social, aún a la fecha. Y Ciudad Nezahualcóyotl hay 6 clínicas que pertenecen a la UNAM en esa zona, y entonces, bueno, pues un postulado que se tenía mucho en el plan de estudios que íbamos a formar a los estudiantes para ser agentes de cambio, ¿no? Y la investigación es algo que ayuda a hacer los cambios. Claro, sobre todo si es en estos ámbitos más aplicados, ¿no? Más aplicados y en zonas de alta vulnerabilidad, Claro. ¿no? ¿Cómo se da cuenta de que este campo de investigación en el que actualmente o a lo largo de su trayectoria se ha desarrollado es el campo de su interés? Bueno, es que en realidad a mí siempre me interesó trabajar con niños, platicábamos tú y yo al inicio, desde que hice mis estudios de licenciatura. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando yo estudié a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Un poquito después, en tu formación de psicólogo, lo que primaba no era que te formaran para la investigación, ¿no? Era para la práctica profesional. Y mi primer trabajo fue en una escuela privada, el Instituto Patria. De repente me vi inmersa en que tenía que evaluar a chiquitos de primero y segundo, y ahí es donde ves que no tenías las herramientas, ¿me entiendes? Sí tenías las de psicóloga clínica, porque era en esa época era la formación primordial, no había como ahora que los estudiantes tienen afortunadamente varias opciones donde ir encontrando, pero ese trabajo en la escuela a mí me abrió la mente, me abrió las puertas, ¿no? De ahí pude trabajar en el Instituto de Comunicación Humana y bueno, pues ahí básicamente eran problemas de lenguaje, aprendizaje, sordera, con niños.
evaluar, etcétera. Y tuve la oportunidad de irme a Bélgica, que también la formación fue, digo, allá le llaman licenciatura en logopedia, todos los problemas del lenguaje, pero sí era mucho de educación especial. Regreso, logro entrar a la FE Zaragoza en un proyecto en construcción y me dicen, Lupita, pues tú como vienes formada en educación especial, órale, es tu área. Y así es la vida, Rebeca, ¿no? O sea, son este camino que tú tienes y las oportunidades que se van presentando y tú las tomas. Y en parte las tomas porque te motiva, te interesa, porque quieres promover cambios en estas poblaciones, ¿no? Que los niños aprendan a leer, que las personas con discapacidad estén incluidas social y educativamente, en fin. Entonces, por eso te decía yo que esta integración de la investigación con la docencia y con el servicio que das, me parece fundamental para lograr cambios en este campo, ¿verdad? Habrá otros campos de la psicología en donde esto no sea aplicable totalmente, pero en este campo sí. Y creo que desde entonces ahí me seguí hasta la fecha. Es un círculo virtuoso, ¿no? Es la docencia, que es formar nuevos cuadros, en este caso de gente que se dedique al área de educación especial. Luego, además, la investigación para mejorar esas estrategias de intervención y finalmente que eso impacte en el cambio de alguna vida y de lo que estemos incidiendo, ¿no? Entonces, es un bonito círculo este que describen, ¿no? Exacto, y tienes otra parte que es investigación básica en cierto sentido, que te da información de esas caracterizaciones de los niños, de esos contextos en los que se da, que podrías también incidir, ¿no? En algunos a uno le gustaría incidir más, como es en el político, ¿verdad? Que dijeras, es que, ¿cómo vamos a hacer la inclusión educativa? ¿Qué necesitamos? Ah, bueno, la investigación pues, nos ha enseñado A, B, C y podríamos hacer, ¿no? Pero son terrenos un poquito más complicados, ¿no? De incidir, pero sí te da esa base de investigación, ¿no? Que pudiera permitir cambios. Doctora, ¿podría comentarnos un poquito acerca de sus líneas de investigación? ¿En qué está haciendo actualmente? Bueno, me gustaría como platicarte un poco el camino, ¿no? O sea, hemos hablado un poco de esta formación en la licenciatura, bueno, no formación en la licenciatura y luego cuando entro a ser maestra en la FE Zaragoza. Y cómo en la FE Zaragoza yo he crecido muchísimo en el sentido de, pues armamos un plan de estudios de licenciatura, pero en 1984 empecemos la elaboración de un programa de maestría que al inicio se orientó totalmente en investigación, el cual empezamos en 1987, de hecho fue la maestría pionera en educación especial en la UNAM, fue la primera con la que empezamos, ¿no? Y empezamos con investigación y ahí es donde empezamos, ¿no? A desarrollar proyectos que a la vez, ¿no? Cuando yo ingreso al doctorado en antropología social y tienes toda una formación y una visión bien diferente de lo que yo había tenido, conjuntas el ser psicóloga, conjuntas lo que has tenido de educación especial y conjuntas todo el aprendizaje que me dio el doctorado. Entonces empezamos a desarrollar un proyecto que le llamamos, porque a mí algo que yo aprendí, mi tesis de doctorado de hecho tenía que ver con la cuestión de ecología de educación en poblaciones indígenas. Y entonces yo conjunté esta ecología de educación con la educación especial y armamos un primer proyecto que fue el primero que me aprobó el programa de apoyo a la investigación, a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la UNAM, para conocer qué pasaba en la población indígena. Te estoy hablando de 1995, ¿no? Entonces, este enfoque ecológico, pues realmente a mí me marcó mucho como para entender cómo se dan estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo es que tú tienes chiquitos con problemas de educación especial,
pero ¿qué elementos hay del contexto sobre los que tú puedes incidir que pueden favorecer el que ese problema se resuelva y el chiquito siga su escolaridad, ¿no? Trabajamos con población indígena durante 10 años, o sea, sí fue un trabajo, para mí fue fabuloso. Desgraciadamente, la complicación de la ciudad, ocupábamos 3 horas en ir y otras 2 en regresar por 3 horas de trabajo en la comunidad, fue lo que hizo que cambiáramos el escenario, ¿no? Y después me empieza a interesar la resiliencia, ¿no? Que es cómo enfrentamos las adversidades y cómo esto se estaba trabajando en el ámbito educativo y cómo yo lo iba a trabajar en educación especial. Y es así como surge el modelo ecosistémico de riesgo resiliencia en educación especial. Y entonces empezamos a trabajar este modelo ya en la Ciudad de México, en la zona aledaña de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que como platicábamos es una zona con índices de vulnerabilidad social importantes. Y así es como surge este proyecto. Y entonces tú vas como, siento yo que en mi vida académica y en estos proyectos, es como ese rompecabezas que ustedes jóvenes que empiezan en la investigación van a ir armando. Tú me platicabas un poco lo que tú estás haciendo y cómo desde tu investigación con animales y lo que estás haciendo con niños, vas como concatenando un proyecto que te va a llevar. No sabes a dónde te va a llevar, pero te va a llevar. Tú ya, así es un poco como siento que a mí me pasó, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Que uno tiene, porque observas que luego los niños están incluidos, entre comillas, pero en realidad están excluidos al interior del salón, Están en ¿verdad? el ambiente, pero no hay el soporte necesario para que interactúen con lo que hay ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces pues viene esto de los perfiles diferenciales, ¿no? De decir que también es como producto de lo mismo, ¿no? Nosotros en uno de los artículos que publicamos vimos, hicimos, no es que hayamos hecho una investigación longitudinal, porque es muy complicado hacerla en ámbitos reales, ¿no? En los términos de controles de variables, y es complicado. Pero sí es como ver qué había pasado desde el 2006 al 2015 en términos de las regularidades que habíamos encontrado al aplicar el modelo. ¿Qué factores de riesgo, qué factores de protección podíamos nosotros manejar de manera que disminuyéramos el rezago escolar o la deserción escolar? ¿Y cómo insertamos a los alumnos de la maestría en nuestras líneas de investigación? Y vas armando esos rompecabezas, ¿no? Yo te decía al inicio de la importancia de trabajar los proyectos de investigación grupo, porque esto siempre da un aliento mayor, ¿no? Da una posibilidad mayor de análisis, ¿no? Y entonces en esta investigación de más de 10 años en la que además seguimos, pues vamos viendo, ¿no? Que los niños con problemas de aprendizaje están en esas escuelas, que los niños con aptitudes sobresalientes también, que niños con problemas de conducta, que niños con problemas de lenguaje, que ingresan a primero y tienen serios problemas de lenguaje, pero también hemos encontrado niños con bajo rendimiento intelectual, ¿no? Que no precisamente tienen una discapacidad intelectual, aunque también hemos encontrado niños en la escuela regular con discapacidad intelectual leve. Pero a lo largo de los 10 años te puede cambiar el número de niños, estamos hablando de escuelas regulares, no de centros de atención múltiple, ¿sí? Te puede cambiar el número de niños por cada categoría, pero estas categorías están consistentemente presentes. Entonces ahí tienes tú pues la posibilidad de intervenir, pero ya estás teniendo un conocimiento base de qué está pasando en nuestras escuelas regulares y de qué es a lo que se enfrentan el personal de las unidades de apoyo y servicio a la escuela regular de SEP, o aquí en el distrito que les llamaron UDI, Unidades de Educación Especial e Inclusión Educativa, ¿no? A eso se enfrenta un profesional cuando va a una escuela, pero porque este conocimiento base lo tenemos. Y ahora, bueno, pues vamos viendo ya
qué pasa en específico con los niños de distintas categorías, cómo son sus perfiles. El maestro se enfrenta a un grupo diverso siempre, ¿no? Yo me imagino que este trabajo que usted nos describe, que ha desarrollado a lo largo de estos años, ha tenido sus satisfacciones desde el punto de vista de la investigación y como mujer investigadora. ¿Recuerda una cosa en especial de este trabajo en su trayectoria que haya sido muy satisfactorio que nos quiera compartir? Pues mira, yo creo que el hecho de haberlos podido desarrollar, el hecho de haber podido tener financiamiento, el hecho de que los chicos que ingresan a la maestría, decíamos de hacer clic, ¿no? Empáticamente, ¿no? Le ven las alternativas, le ven, pues yo creo que eso da mucha satisfacción, el ver a nuestros estudiantes crecer en lo que trabajan al trabajar con los niños, la creatividad que desarrollan, porque ellos son libres de armar sus proyectos, ¿no? Entonces, eso te da muchísima satisfacción. Junto con que ves, hemos permanecido en 2 escuelas durante más de 10 años y aquellos niños con los que hemos trabajado los hemos visto que siguen su escuela. Entonces, lo que yo te decía al principio, esta unión de la integración, de la investigación, con la docencia que tienes con tus alumnos, con el servicio que tú le das a esa escuela, pues ahí está, ¿no? Entonces yo creo que eso sí da mucha satisfacción de ver los resultados, ¿no? Es muy interesante encontrar este tipo de respuestas porque la mayoría de las entrevistas que hemos realizado hasta ahora, todas coinciden y me incluyo, coincidimos en que una de las partes más satisfactorias de trabajo como investigadora es el poder formar a otros, el ver que otros van creciendo en esa formación y que también, según sea el caso del tipo de investigación, que ese trabajo tenga una incidencia en otro contexto como en el que usted desarrolla su investigación, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que eso es algo que a las investigadoras les es muy importante, ¿no? Y qué bonito que sea en esa dirección de cambio y de incidencia pues en la formación, no nada más de los estudiantes de posgrado, de pregrado, sino en los chiquitos a los que atienden y a los que se da servicio. Y a sus familias, Y a sus ¿no? Los familias. cambios en las familias también son importantes. Hasta donde puedes, ¿verdad? Porque cuando te tocan niños en situaciones de violencia intrafamiliar, pues ya son terrenos un poco difíciles. Sí. Pero bueno, algo se logra, ¿no? También. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los retos que usted identifica como investigadora que se le han presentado? Pues fíjate que yo creo que el mayor reto que tenemos como investigadoras es un poco cómo trazarte estas líneas, ¿verdad? Digo, yo ya te digo el camino andado y en retrospectiva dice uno, ah, caray, no me di cuenta de cómo lo fui construyendo. Y creo que ese es parte del reto, ¿no? Cómo tú elaboras un proyecto de investigación y lo tienes que ir armando ligado al anterior, de modo que puedas construir a un mayor largo plazo esta línea, ¿no? He sido afortunada porque los proyectos que he sometido a consideración pues han sido aceptados, que esa es otra que se está volviendo muy difícil, ¿no? Sí, claro. Ese es un reto para todos, el poder tener estos proyectos con apoyo económico, ¿no? Entonces, que yo en mis proyectos básicamente el apoyo es para los chicos, son las becas que ellos pueden tener, que les permite terminar sus estudios, terminar sus tesis, etcétera, ¿no? Pero el reto intelectual es ese, es Articular, ¿no? articular, crear, ¿no? Proyectarte más a futuro en una línea, ¿no? Sí, claro, porque tiene que ser una cuestión a largo plazo de cómo se va a ir trabajando, no solo
en un momento, ¿no? Sino como un proyecto de vida, pero en este caso es de investigación, ¿no? Exacto. Y en lo personal, ¿su trabajo de investigadora le ha puesto algún reto? O sea, es que va como junto. Por supuesto, el reto es que no descuides otras partes de tu vida, ¿verdad? Que no descuides a la familia, etcétera, ¿no? Porque a veces tampoco puede estar uno clavado tanto que descuides otros aspectos personales de la vida. Creo que ese es un reto que las mujeres investigadoras tienen, ¿no? Digo, yo en lo personal pues no tengo hijos, entonces esa parte no, pero sí reconozco que aquellas que tienen hijos es más complicado. Sí les plantea un reto. Sí, claro. Algunas investigadoras nos han descrito que el trabajo de investigación no es un trabajo del cual uno pueda como checar la salida, ¿no? Sino que uno sigue pensando en esas cosas, uno sigue maquinando sobre el proyecto, uno sigue pensando, ¿no? Hay un momento como en el que se acabe formalmente y a veces es lo que se describe, es un poquito difícil desligarse de eso, ponerlo quieto un momento y hacer otras cosas, ¿no? Exacto, y luego tienes otro reto, fíjate, cuando tú recibes financiamiento, pues hay una serie de propuestas que tú misma haces, ¿no? Ah, voy a tener 2 artículos por año, Oh, ¿no? sí, sí, Y sí, cumplir entonces con eso. ahí viene otro reto, ¿no? Que tiene que ver con lo que dices. ¿Qué de lo que tenemos ahora, por ejemplo, con la pandemia? Pues se nos presentó un gran reto de cómo vamos a publicar. Una parte del proyecto se pudo hacer presencial, pero otra parte del proyecto no, porque dejamos de ir a escuelas. Claro. Entonces sí vienen estos retos, ¿no? Porque es muy importante cumplir con lo que tú prometes, ¿no? En un proyecto. Eso es un reto. Es un reto Gestionarse para también. cumplir eso, ¿no? Exacto. Tú Muy- acabas de decir la palabra clave. La gestión de la investigación es el reto mayor que tiene todo investigador, toda investigadora. Y sobre todo si hay proyectos con financiamiento, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, claro. Doctora, ¿usted qué opina acerca de las propuestas o nuevas políticas para insertar más a las mujeres al campo de la investigación que han existido en los últimos años? ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que va por buen camino o tiene algunas otras ideas sobre cómo se podría favorecer esa integración? Pues mira, yo creo que te voy a decir algo que les decía a mis alumnos en términos de la educación especial, porque decía, no, es que cuando uno lee, llevamos como texto un libro que afortunadamente encontré en la edición 2021 de un autor americano, y ahí tú ves el desarrollo que tienen en Estados Unidos respecto a la educación especial, que nada tiene que ver con la de acá. Entonces uno de ellos dice, ay, doctores, que aquí estamos mal. Digo, fíjate que no, o sea, yo creo que tenemos que verlo todo en nuestra dimensión. Creo que ahí vamos, o sea, cuando uno piensa lo que yo te decía, cuando yo salí de la carrera, pues para nada había la investigación en el panorama. Ahora ustedes jóvenes salen de la carrera y tienen la posibilidad de la investigación. Que no hay lo que querríamos, es verdad, pero de que vamos en ese camino, pues sí, sí lo hay, ¿no? Yo creo que las posibilidades son amplias y hay la posibilidad de que las mujeres se incorporen más a la investigación. En nuestro campo de la psicología, pues sí se insertan más por el simple hecho de que en términos generales habemos más mujeres que varones, ¿no? Sí, ¿Cómo cómo es que ustedes puedan tener esas oportunidades? Para mí ahí está el reto. Ustedes se doctoran. Yo creo que ahorita el gran problema es, sacamos muchos doctores en psicología, pero no hay plazas en las universidades para ellos. ¿Cómo las vamos a insertar a la universidad sin plaza? ¿Cómo sí, van a hacer la investigación para las que los formamos? sí, esa es Ese es una para mí. problemática bastante seria en general, pero también
aunque me parece reconocer que la psicología por tradición o por ya desde sus inicios, siempre ha sido una carrera donde ha habido un mayor número de mujeres. Cuando se hace el análisis, por ejemplo, de cuántas investigadoras hay en el sistema nacional en el área, pues esa presencia femenina se ve disminuida, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de cuántas investigadoras son como usted, SNI2, pues ni hablamos porque eso baja todavía más. Y si hablamos de otro nivel SNI superior, 3. no, pues mucho menos. Es decir, aunque sí hay una presencia importante históricamente de las mujeres en nuestra disciplina, en el ámbito de la investigación y en esta cuestión de reconocimientos al trabajo de la investigación como es pertenecer al SNI, ya vemos una disminución. Y en ese sentido creo que está el reto de cómo podemos, como decía usted, sobre todo para las que nos vamos o las que ya estamos y las que se van incorporando, favorecer las condiciones para que haya un mejor desarrollo y podamos también estar en esos niveles de reconocimientos a la investigación, ¿no? Claro, y bueno, un poco lo que yo te decía es cómo incorporar a las mujeres en las plazas de las universidades que les permitan desarrollar la investigación. Para mí ahí está la clave, ¿no? La otra parte es el reto al que se enfrentan las personas jóvenes cuando tienen hijos pequeños. Digo, yo sé que se organizan y eso no impide que entren al sistema de investigadores. La otra parte que tienes es, pues sí, yo he sido afortunada realmente, yo le agradezco a la UNAM, a la FES, porque sí he estado en el SNI, pues 20 años, ¿no? Yo salí del doctorado y postulé para el SNI y ahí sigo. Y despacito, pero ahí voy, ¿no? Pero también es verdad que muchos criterios de evaluación fueron cambiando con el tiempo, Y siguen. ¿verdad? Y siguen cambiando, entonces de repente, no, pues que si las revistas de factor de impacto, por ejemplo, y entonces yo veo que los chicos acaban sus tesis, o chicas acaban sus tesis de doctorado, y el peregrinar para publicar está serio en estos tiempos, ¿no? Entonces, son como muchos círculos, cómo le llamaste tú hace rato? ¿No? Círculos, Concéntricos, ¿no? Que van vinculándose. Para poder permanecer en el SNI, uno, necesitas mínimo 5 artículos y te están pidiendo con factor de impacto y en 4 años luego eso no es posible, o en 3. Me explico, también tenemos esta parte de los criterios, que no es que vayan contra la mujer o contra el hombre, ¿no? En realidad son parejos, pero a veces si las mujeres tienen que atender niños, marido, etcétera, pues la ven más complicada, ¿no? sí, claro, hay una serie de desafíos adicionales que Que sortear, toca. pero Es, ciertamente tiene usted razón, ¿no? Los criterios en general aplicables a investigadores e investigadoras son complejos, son cambiantes, y quizás es el punto más cuestionable del asunto, ¿no? exacto, ¿no? Porque platicaba yo con una persona colombiana, ¿no? Que él se dedica a la edición de revistas y me contaba algo que yo no me hubiese imaginado, ¿no? Me decía, bueno, es que he observado en Colombia, que supongo que pasa en muchos países, pues ciertos comportamientos poco éticos para poder, de ciertas publicaciones, no me dijo ni nombres ni nada, no se trata de eso, que le pagan a Shimago para que sus revistas tengan factor de impacto. Entonces, uno lo ve desde afuera, Rebeca, y dices, ay, no, la verdad, qué complicado está Sí. si se tiene que llegar a eso para tener esos estándares, cuando hay ocasiones que tú quisieras que un artículo que tú hiciste puede tener un impacto mayor, aunque no lo publiques en una revista con factor de impacto. O sea, a mí toda esta cuestión de cómo mides el impacto de lo que haces, ay, me parece compleja. Sí, Que sobre si te todo, cita. sí, sobre todo, por ejemplo, para quien hace trabajo como el que usted desarrolla,
Pues yo diría que el mayor impacto está en la transformación de esos ambientes en los que va y hace en aplicación con los estudiantes, ¿no? Quizá debería haber a lo mejor, pero ese es otro tema, como criterios diferenciados de acuerdo al tipo de investigación y trabajo que uno hace, pero sí, ciertamente es complejo. Mira, sí, sí es complejo. Sí es complejo, porque, por ejemplo, recuerdo a un jefe que yo tenía con lo de las citas. Dice, Lupita, es que estamos en la casa de citas, tú me citas, yo te cito, nosotros nos citamos, ¿no? Yo digo, sí, tristemente se ha vuelto un poco complicado eso, pero bueno, el sistema de investigadores no te acepta autocitas, por ejemplo, lo cual está bien. Y ya cuando uno encuentra citas de alguien que ni conoces, pues te da mucho gusto, porque ese es mi trabajo, le fue útil a Sí, esa persona, ¿no? Entonces, sí tiene su importancia las citas, yo no voy a decir que no la tiene, porque difundes tu trabajo y ahora a través de las redes tenemos mayores oportunidades que antes. Yo lo que digo es que no encasillar todo a eso, ¿no? Que la claro. producción que tiene un investigador, el impacto de lo que hace según la rama en la que trabajes, puede a veces ir más allá del número de citas, ¿no? Sí, claro, Pero bueno, esos son los criterios y como yo siempre digo, este es el barco, ¿te subes o no te subes? claro. Si te subes, tienes que aprender cuáles son las reglas del juego y seguirlas, no hay más, ¿no? Te guste, no, no, si no, no te subas, pues. Y con toda esta complejidad de la que hemos venido hablando en esta última parte, ¿qué le podría usted decir a aquellas investigadoras o alumnas más bien que están volteando a ver el campo de la investigación como algo de interés para motivarlas a incorporarse al trabajo de investigación en psicología? Mira, yo les diría que realmente hagan lo que les apasione. Cuando uno hace lo que le apasione, ahí vas. Y que nunca pierdan el ánimo, que en algún momento dado puedes tener un tropiezo por X circunstancia, puede ser de tu vida personal, puede ser que no te aceptaron un proyecto o que no te aceptaron un artículo, pero hay que levantarse y hay que seguir, no hay que perder las metas ni la pasión por hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Tropiezos en la vida siempre hay, a veces más duros unos que otros, pero uno sale, ¿no? Y entonces siempre, ahora sí me voy a esto de la resiliencia, ¿me entiendes? Ajá, Estas habilidades de, pues a todos nos toca en algún momento enfrentar adversidades y cuando uno ve que sale adelante te fortaleces, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que yo les diría y les digo a mis estudiantes, no te creas que no se los digo, ¿no? Y las animo siempre a seguir porque yo tenía una amiga muy querida que desgraciadamente murió, no sé si oíste hablar de la doctora Julieta Eres Pulido, que ella fue neuropsicóloga, de hecho es la que abrió el primer programa de neuropsicología clínica en el país, en la UNAM, en la FE Zaragoza. Y ella siempre me decía, ay Lupita, como ya ves que Zapata decía, la tierra es de quien la trabaja, dice, los investigadores, el saber es de quien lo trabaja. Y entonces yo siempre le completaba y le decía, sí, Julieta, y además el saber es infinito. O sea, siempre habrá algo claro. sobre lo que nosotros investiguemos, ¿no? Entonces, creo que básicamente eso les diría a los jóvenes, ¿no? No dejar lo que te gusta, al contrario, seguirlo siempre con pasión, pues, porque eso siempre te va a marcar hacia dónde vas. Y finalmente, ya para ir cerrando, doctora, a mí me parece muy claro para dónde va el legado que usted está todos los días dejando. Pero usted qué dice, ¿cuál sería aquel legado que le gustaría dejar a los investigadores e investigadoras que usted ha formado? Pues que, a ver, ¿qué legado me gustaría dejarles? Como que, aparte de lo que te acabo de decir, que nunca dejen de ser críticos respecto a las cosas. Críticos positivos, ¿eh? De decir, lo que te estoy diciendo, estamos viendo que hay un discurso de inclusión educativa, pero que nuestra realidad en el aula es otra. Entonces, ver estos contrastes para que tú hagas algo
No que cambie la política, porque eso nos rebasa y tenemos que ser conscientes de qué nos rebasa y de en qué sí podemos investigar y cambiar. ¿Me explico? Esta parte de nunca dejar de prepararse, de nunca dejar de leer lo más actual, de nunca dejar de contrastar y lo que sucede con el deber ser y cómo podemos hacer que se llegue a ese deber ser, ¿no? A mí es lo que me gustaría, que ellas siguieran, ellos, también tengo alumnos varones, siguieran en ese camino, ¿no? Sí, claro, mientras haya una crítica constructiva, hay posibilidad de mejorar las condiciones, ¿no? De cambios. Así es, Rebeca. Pues me ha dado mucho gusto platicar con usted. Es la primera vez que tengo oportunidad de conocerla un poquito más a fondo y me parece muy interesante el trabajo que ha desarrollado, que está desarrollando y de alto impacto, ¿no? Yo me quedo con la parte de esto que yo le describía como el círculo virtuoso entre la docencia, la formación y de aquellos que van e inciden en un contexto de vulnerabilidad y lo que puede modificar o aportar a la sociedad. Entonces, me quedo con esa parte muy, muy interesante de su manera de trabajar. Creo que el trabajo de investigación, dependiendo de qué se esté haciendo, pero puede tener esas tres grandes componentes muy interesantes de un buen impacto al final con nuestro trabajo. Claro, porque ayudarás a solucionar problemas que están ahí en esos espacios, ¿no? En nuestro caso, pues son las escuelas regulares, que es en donde hemos desarrollado los proyectos, ¿no? Sí, así es. Muy interesante platicar con usted hoy. Le agradecemos mucho que nos haya hecho un espacio en su agenda y esperemos que a quienes nos estén viendo puedan encontrar en estas historias de hoy pues una inspiración para dedicarse, ¿por qué no?, al área también Pues de yo la igual investigación. te agradezco muchísimo esta oportunidad y esta invitación, Rebeca. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que están haciendo por el sistema mexicano de investigación en psicología también. Gracias, doctora. Bueno, pues sin más los invitamos a seguir las entrevistas en nuestras redes sociales, ahora en nuestro canal de YouTube que tiene un par de semanas que acabamos de estrenar y en el Facebook también y en nuestra página de internet. Sigan estas entrevistas, vamos a tener la oportunidad de charlar con más investigadoras. Hasta luego.